Bueno, buenos días a todos. Somos el grupo 7, integrado por Nayara Sheffield y Federico Arocena, y en esta presentación vamos a desarrollar la orientación espacial de un dispositivo mediante filtros de Kalman, tanto para ángulos de Euler como para cuaternions. ¿No pasa? Ahí está. En esta diapositiva podemos ver una estructura de la presentación que vamos a llevar a cabo. La motivación del trabajo surge principalmente de que nosotros trabajamos con filtro de Kalman durante toda la materia, pero nunca vimos cómo se aplica a situaciones no lineales. Así que como esas situaciones siempre son bastante cotidianas, decidimos indagar sobre este filtro. Comenzamos trabajando con los datasets provistos por la cátedra. Una vez resuelto el filtro, pasamos a utilizar una aplicación que nos facilite el envío de datos de la IMU mediante el protocolo UDP, la aplicación de la derecha, a MATLAB, que es nuestro entorno de desarrollo, para así poder visualizar el rendimiento del filtro funcionando en directo. La IMU incorpora un acelerómetro, un giróscopo y un magnetómetro para medir la aceleración lineal, la velocidad angular y la dirección al norte magnético terrestre. Estas mediciones brindan la información necesaria al filtro para que estime la orientación del celular en su sistema de coordenadas. Para poder describir la orientación del celular, que ese es nuestro objetivo, nos hacemos uso de los ángulos de Euler. Estos ángulos de Euler son tres, que son los que se visualizan en la pantalla, que son el yaw, que son los giros alrededor del eje Z, el roll alrededor del eje Y y el pitch alrededor del eje X. Como vemos, la IMU no nos proporciona los ángulos de Euler directamente, entonces tenemos que calcularlo mediante alguna fórmula matemática. Dichas fórmulas son las que se visualizan abajo a la derecha, que quedan en función de los datos del acelerómetro y del magnetómetro. Un cuaternión está representado por un vector de 4 componentes, es decir, se corresponden a un espacio de R4. Lo que nos interesa es emplear en cuaterniones unitarios para explicar rotaciones en R3, y así estimar la orientación. En esta diapositiva presentamos cómo pasar de un sistema al otro y viceversa. Además, permiten apreciar a simple vista las singularidades en los ángulos de Euler. Entonces, ¿cuál es la idea de utilizar los cuaterniones? Porque los ángulos de Euler son mucho más fáciles de entender, simplemente son demasiado intuitivos. En cambio, si uno ve un cuaternión, que es una componente de cuatro valores, uno no se puede orientar fácilmente. El problema con los ángulos de Euler es que presentan el fenómeno del gimbal lock o bloqueo de Cardan, que lo que sucede, si nosotros miramos la figura 1, es que cuando el pitch toma alrededor de 90 o menos 90 grados, el círculo que describe las rotaciones del pitch puede quedar coplanar con el del roll o del yaw. Y eso lo que hace es que nos limita un grado de libertad, entonces no podemos representar todas las posibles orientaciones para un objeto. Y eso es lo que nos lleva a tener que utilizar los cuaterniones. Hacemos una breve mención a la calibración del magnetómetro, que fue parte del trabajo, en donde se emplea un algoritmo de corrección para compensar distorsiones debido a efectos magnéticos, como se observa en la diapositiva. En el entorno MATLAB se puede emplear la función magcal. Si bien ya se habló del filtro de Kalman anteriormente, hacemos un breve repaso, que es básicamente un algoritmo que nos permite estimar los estados de un sistema. Combina las predicciones mediante un modelo de proceso y las combina mediante mediciones para, junto con el modelo de mediciones, poder estimar una ganancia y ahí terminar de estimar el verdadero valor de las variables de estado de un sistema. El objetivo de esta diapositiva es resaltar las diferencias que hay entre el Kalman lineal y el extendido. En este último se puede apreciar la incorporación de las funciones no lineales f y h. Como consecuencia de estas surgen las matrices A, H, W y B, que son los jacobianos de dichas funciones. Para demostrar el problema de usar Kalman lineal, se implementó el filtro y se analizó su comportamiento. Para ello se usó un vector de estados y mediciones, y se usó como vector de estado y mediciones los ángulos de Euler, resultando en vectores de 3 por 1. La estimación está dada en ángulos de Euler, pero nosotros lo evaluaremos visualmente mediante una figura 3D controlada con cuaternión. Empleamos las relaciones presentadas anteriormente para tal fin. Damos paso entonces al siguiente video. Empecemos porque la producción la va a andar. Pasó a la siguiente. A ver si el video anda. No quiere andar.
Video. Pruebo yo. La idea del video principalmente es porque llevar a cabo la implementación en vivo representaba muchos problemas, sobre todo si teníamos problemas de internet de por medio. Entonces lo que se hizo es que se grabó el funcionamiento offline y se editó el video de manera tal que fuera más fácil de comprender para la audiencia. Creo que ahí anda, ¿no? O si no, pruebo yo compartiendo. Sí está queriendo cargar, pero la verdad que le está costando bastante. Está costando tiempo. Pero... Si no, hacemos el cambio. sí, si no lo pueden. Digan si se escucha bien, por favor. Sí, ahí veo la ruedita cargando. Sí. Sí. Ay, Dios. Tranqui. Ahí va. Vamos a comenzar mostrando el funcionamiento del Kalman lineal, porque de esta manera podemos visualizar mejor cuál es la problemática al trabajar con ángulos de Euler para poder resolver la orientación del objeto. Comenzamos haciendo movimientos básicos con el celular. Pueden ver ahí en la flecha, el movimiento del cubo acompaña al movimiento del celular y al mismo tiempo se grafica a la izquierda en el ángulo de rol para este caso, tanto para un lado como para el otro. Después se hace de la misma manera con el pitch. Vemos que las flechas acompañan nuevamente el movimiento y en el gráfico, tanto para un lado como para el otro. Lo mismo se puede representar mediante el yaw, que representa los giros alrededor del eje Z, como sabemos. El problema surge cuando intentamos hacer movimientos que sean superiores a los 90 grados. Entonces, ¿qué pasa cuando llevamos el rol a un ángulo de 90 grados? Vemos que la flecha tendría que apuntar inicialmente hacia abajo, que es donde se ve que está yendo la parte del cubo, está intentando apuntar en la misma dirección que el celular, pero unos instantes después se desvía y apunta hacia otro lado. Entonces eso nos está indicando que hay un problema de por medio. Si intentamos hacer lo mismo con el pitch, el cubo comienza a llevar bien la dirección, pero llega el punto que cuando llega a los 90 grados apunta hacia arriba y de golpe se va hacia otra dirección. Es decir, no está representando la orientación del dispositivo de manera fiel. Esto, bueno, se puede seguir intentando diferentes movimientos y se va a ver que en todos los casos ocurre el mismo problema que se acaba de mencionar. Siguiente diapositiva. ¿De ser posible? Disculpen acá. Diapositiva 14. Aquí. Ahí está. Diapositiva 14. Ok. Nos trasladamos a los gráficos ahora. Y aquí observamos la realización experimental del video una vez finalizada la toma de muestras. En los gráficos de la izquierda tenemos los ángulos de Euler, que para ángulos pequeños, la parte con zoom, digamos, no tienen en sí problemas para seguir la orientación. Podemos observar que el valor estimado está entre el valor medido y el valor predicho. Eso indica que nuestro filtro está funcionando bien. En los gráficos de la derecha tenemos la conversión a cuaternions, los cuales gobiernan el movimiento de nuestro cubo, ¿no? Notamos entonces un comportamiento más errático del cubo con el barrido realizamos giros completos. Las singularidades que aparecen en un entorno a los 90 grados arrastran sus problemas a los equivalentes en cuaterniones y eso llevará a que el movimiento del cubo sea incorrecto, porque le estamos brindando información incorrecta. Entonces, dada esta problemática que observamos recién, es lo que nos lleva a tener que utilizar los cuaterniones. Básicamente lo que hacemos ahora es que con nuestro filtro de Kalman, el vector de estado que estimamos es el cuaternión, es un vector de 4×1, y al mismo tiempo el vector de mediciones también va a ser de 4×1, que van a ser las mediciones en cuaterniones de la orientación del celular. La dinámica del sistema responde a la ecuación que se puede visualizar recuadrada, que depende de las mediciones del giróscopo, es decir, de la velocidad angular, y del cuaternión en el instante anterior. Entonces, esta dinámica se presentó en todos los modelos que se intentaron, se probaron varios modelos para poder lograr el resultado que se buscaba. Sin embargo, el mayor desafío residió en buscar una matriz de medición que vinculara los cuaterniones con las mediciones que me brindaba la IMU, que eran acelerómetro y magnetómetro. Al fin y al cabo, lo que se terminó utilizando fue una función de MATLAB que se llama de Compass, y lo que hace es que me convierte acelerómetro y magnetómetro en mediciones de cuaterniones. Y eso es lo que va al filtro para funcionar. Veamos el siguiente video de cómo resulta el filtro. Lo lindo es cuando anda el primero, Ahora el segundo quizás anda mejor. enseñamos cómo funciona el filtro de Kalman
lineal y las problemáticas que tiene, procedemos a mostrar el filtro de Kalman extendido que soluciona estas problemáticas. Para comenzar, volvimos a hacer los movimientos simples que habíamos hecho al principio en Kalman lineal, es decir, movimientos de roll y movimientos de pitch que no sean de ángulos muy grandes para mostrar que el movimiento se acompaña de la misma manera que pasaba antes con Kalman lineal. Ahora, lo que a nosotros nos concierne es verificar que los ángulos de 90 grados no tengan los problemas que tenían antes. Entonces, hacemos la prueba y llevamos el roll a un ángulo de este tamaño. Vemos que las flechas apuntan ambas y que efectivamente se están manteniendo. Es decir, no está pasando esa discontinuidad de antes que el cubo saltaba para otro lado. Si nosotros seguimos aplicando otro movimiento de 90 grados, ahí vemos que también, luego de girar 180 grados respecto a esa posición inicial, el cubo sigue el movimiento del celular así como lo estaba realizando antes. Ahora, si nosotros continuamos haciendo otro movimiento de 90 grados para los 270 totales, vemos que las flechas siguen apuntando hacia donde deben apuntar y al terminar la vuelta de los 360 grados, vuelve a su posición original y no hubo ninguna discontinuidad en el medio. Esto mismo se puede ver para el pitch. Ahí hacemos 90 grados, vemos que no ocurre ningún problema. Ahora los 180, damos media vuelta básicamente, damos otra vuelta de 90 grados, sigue sin haber problemas, y luego terminamos de completar los 360 sin ningún problema de nuevo. Lo mismo podemos aplicar para el yo, si giramos alrededor del eje Z, vemos que el movimiento del cubo acompaña el movimiento del celular sin ningún tipo de discontinuidad. A lo sumo se puede ver una cierta lentitud, pero esto está vinculado a la frecuencia de la aplicación del celular, que no es lo suficientemente rápida para brindar datos de manera tal de que el cubo se actualice con mayor rapidez. Pero aún así el movimiento con un pequeño delay lo sigue. Por ende, eso nos lleva a concluir que el filtro está funcionando como queríamos. Bien, antes que nada pedimos disculpas si se ve muy ralentizado el video, considerando que somos varios en la sala, es normal que Zoom tenga problemas ya que la plataforma no está preparada para transmitir este tipo de videos. Pero bueno, creo que se da a entender. Dicho esto, pasamos a aclarar. Uno en principio podría pensar que el filtro no funcionó adecuadamente, porque si miramos las gráficas de la izquierda, es como que hay cierta discrepancia y uno diría, no sé si está funcionando bien realmente. Entonces tenemos que aclarar que los gráficos de la izquierda tienen 4 gráficas, la naranja, amarilla y violeta corresponden a los cuaterniones que están graficados a la derecha, que se convierten a ángulos de Euler mediante las ecuaciones que vimos al principio. Por otro lado, la azul son las mediciones que vienen de la IMU y que las transformamos en ángulos de Euler, así como hacíamos mediante el Kalman lineal, que era el que tenía problemas. Entonces, al ver esta discrepancia, si bien uno recela de estas gráficas, nosotros pudimos verificar que el filtro anduviera bien. ¿Por qué? Porque los cuaterniones sí funcionaron. Si nosotros hacemos zoom en la gráfica de los cuaterniones, podemos observar que el filtro funciona adecuadamente, ya que veamos que los valores estimados están entre los predichos y los medidos. Entonces eso habla del buen funcionamiento del filtro. Y eso es la base que utiliza el cubo para animarse y para representar la orientación del celular. Así que, teniendo en cuenta que esto anduvo, quizás la estimación de los ángulos de Euler no nos parece tan necesaria del momento de que logramos hacer andar el movimiento del cubo con respecto al movimiento del celular. Eso es lo que nos lleva a hablar de que la estimación del filtro fue buena. Opinamos que los objetivos establecidos para el trabajo fueron alcanzados, el desempeño del filtro fue bueno, se puede apreciar una mejora respecto del Kalman lineal y queda allanado el camino para las posibles mejoras, entre las cuales distinguimos añadir más variables al vector de estados, como la incorporación del bias del giroscopio, implementarlo en una ISMO dedicada, tal vez, eso implicaría prescindir de la app, de la aplicación, y la utilización de este trabajo para su comparación versus el filtro de Kalman Uncentered, que será el siguiente desarrollo si se da continuidad a nuestra línea de trabajo. Sí, es decir, consideremos previamente a cerrar la presentación que el filtro de Kalman que nosotros implementamos en este caso solamente tenía 4 variables de estado. Si uno busca en la investigación que hay, se encuentran filtros con hasta 28 variables de estado, es una locura.
Pero bueno, obviamente, mientras más información añadamos al sistema, mejor va a andar, lógicamente. Quería hacer esa aclaración. Y se hizo una prueba con un vector de estado de 7, pero no logramos obtener los resultados que queríamos. Y dado con esto, hemos llegado al final de la presentación. Queríamos agradecerle a todos nuestros oyentes por ofrecernos su tiempo y atención, y damos paso a las preguntas y respuestas. Muchas gracias, chicos. Muy ¿Puedo buena volver? presentación. ¿Cómo anduvimos de tiempo, Marcel? Excelente. Lo Bien, teníamos Excelente. 15 ensayado. clavados. 15 clavados. Era Ahí complicado les- meter tanta información en un solo lugar, por Sí, eso. pero lo lograron. Muy bien, muy bien. Sí. Ahí está la El encuesta pegada, chicos, para anduvo. que les devuelvan su opinión a los chicos. El teleprompter anduvo, digo. Bueno, preguntas. A ver quién se anima. Es demasiada matemática. Nadie quiere escuchar tanta matemática a esta hora de la mañana. No, y eso que no se enfocaron en la matemática, muy bien. No, si no hubiésemos estado como 10 minutos más. Presentar cuaterniones implica presentar todas las matemáticas relativas a ellos, y después habría que presentar la matemática del modelo, pero bueno, si quieren les dejamos acá la diapositiva donde está la implementación, que digamos es el grueso del trabajo, y realmente acá está lo grueso de lo que implementamos. Bueno, yo para empezar quisiera preguntar, porque necesito contar de que acá hubo muchísimo trabajo también detrás, mucho esfuerzo de los chicos, y preguntarles en realidad a dónde, de todo esto que hicieron, porque pasaron cosas muy rapidito, muy bien, está lo de la calibración también que estuvieron jugando, y la conexión inalámbrica al teléfono, además de toda la matemática y los modelados y los papers que leyeron. ¿Dónde está el mayor aporte de ustedes, creen? ¿Cuál fue el desafío más grande que tuvieron que superar? ¿Querés mandarle vos, ¿no? ¿O lo respondo yo? Sí, a ver, si el mayor desafío quizás fue la recopilación de información, porque la implementación de un filtro de Kalman requiere más un extendido, requiere tener buena información respecto a los modelos a utilizar, tanto para proceso como para medición. Encontrar un modelo de medición fue algo extremadamente difícil, porque es muy fácil vincular ángulos de Euler con mediciones de acelerómetro y magnetómetro, pero es muy complicado encontrar la vinculación entre magnetómetro y acelerómetro con cuaterniones. Esa función no es trivial, y aunque uno la encontrara, las fuentes que se encuentran son diversas, distintos autores opinan distintas cosas, no sabes si está bien. Entonces es todo mucho prueba y error. Creo que ese fue uno de los mayores desafíos. Y la mayor parte que nos costó aceptar era que al final, en el último filtro, en el extendido, la estimación de los ángulos de Euler no funcionara. Pero era como que a fin de cuentas lo que nos interesaba era que anduvieran los cuaterniones. Entonces, es un trabajo difícil y que implica aprender a ceder un poco en ciertas partes que uno quiere que anden a toda costa. No sé vos, Fede, si tenés algo Una para cosa aportar. para agregar, ¿no? También hay que analizar que los trabajos que vimos, por lo menos, no sé si estaban analizados con un criterio tan riguroso como el que estábamos nosotros viendo ahora en los gráficos. Qué sé yo, mucho de lo que había presentado también era solo ver el cubito rotando en 3D, pero nosotros lo estamos, digamos, analizando en el tiempo con todas las muestras. Y entonces después, incluso si vos encontrás algo que anda, que es raro, que ya de por sí es raro, después que eso ande y que tenga el rendimiento que se espera, es otro tema más, digamos. Y bueno, inclusive hay una implementación de Kalman extendido que fue para el tacho, pero bueno, fue parte del desarrollo. y eso de extender el vector de estado, al final, eso no estaba en el teleprompter, pero sí lo mencionó Nayara, lo más grande que vimos en un vector de estado fue de 28 variables, porque bueno, los vectores de estado son de Rn por 1, ¿no? Y en realidad el más clásico es el de 7, ¿no? Estos 4 cuaterniones y los 3 de bayas del giróscopo, y eso no anduvo en nuestro caso, entonces lo dejamos para, que lo mencioné, para las mejoras posibles de
no solo de agrandar el vector de estados en este mismo modelo, sino que hacerlo andar, porque eso fue la parte que, por eso no lo incluimos en este trabajo, digamos. Así que bueno, eso. Y sí, lo de la aplicación es lo que más queremos cambiar. Porque aprender es lo mejor. Sí, encontrar una aplicación que no brindara 80.000 errores, porque la gran mayoría están desactualizadas. Entonces lo más sencillo sería implementar el filtro con un módulo de una IMU, no desde el celular que presenta muchos más errores, bueno, tener los problemas con la frecuencia de muestreo. Se hacía lo que se podía con lo que se tenía. Bien, excelente, chicos. Yo tengo una pregunta más, pero también le quiero dar lugar a alguien más si quiere preguntarles algo. Aprovechen, somos 46 en la sala. Yo Sí, aprovecho bien. y les hago una consulta sencilla, bueno, dos en realidad. La primera es si la aplicación que ustedes usaron, si saben si aplicaba algún prefiltro o algo por el estilo, porque como ya pregunté al principio, las IMU son súper ruidosas, o sea, cualquier movimiento dispara para cualquier lado. Y la otra consulta es cómo se dieron cuenta ustedes que el filtro de Kalman extendido funcionaba bien, si aplicaron algún método para comprobarlo o simplemente visualmente que decían que andaba. Bien, respecto a la primera pregunta, consideramos que no sabemos realmente si hubo un proceso de prefiltrado de fondo, pero asumimos que lo tuvo que haber, porque, por ejemplo, en el caso de la calibración del magnetómetro, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay campos magnéticos que pueden interferir en nuestras mediciones. Entonces hicimos pruebas de calibración del magnetómetro, y si bien los resultados que arrojaban indicaban que era necesaria una calibración, no la consideramos necesaria para desarrollar el filtro, no tuvo problemas. Es decir, hicimos la calibración como prueba, pero a la hora de utilizar esos datos de la calibración no vimos mucha diferencia en el desarrollo. Entonces la excluimos. Por otra parte, también hicimos una calibración de las varianzas del ruido de las mediciones, y el giróscopo dentro de todo tenía unas variancias muy chicas, lo cual nos sorprendió. Tenía más ruido el acelerómetro y el magnetómetro. Pero bueno, nuevamente, y esto lo vinculo con la segunda pregunta, para ver el desempeño del filtro, nosotros probamos diferentes variantes de filtros extendidos. Y nos quedamos con esta porque, si bien en el video yo sé que se ve un poco ralentizado, al llevarlo a la implementación, veíamos que el cubo dentro de todo seguía bastante bien los movimientos del celular. Entonces, si nosotros comparamos ese desempeño de ese filtro con los que ya habíamos utilizado y que habíamos descartado, nos parecía suficiente como para afirmar el buen funcionamiento del filtro. No sé, Fede, si vos tenés algo para añadir. Y si me permitís, con respecto a tu primera pregunta, Santiago, nosotros tuvimos la posibilidad de ver un código en C que aparentemente es el que implementa Android adentro para tener la información de los datos, y no creo que tenga filtro, pero sí tiene algunas cosas como correcciones, calibraciones, etcétera. Pero se supone que la aplicación esta nos debería estar dando RAW, digamos, lo que está viendo Android, pero con esas calibraciones incluidas adentro. Se supone que no debería estar filtrado, porque eso tocaría después, digamos, si en una etapa posterior. Así que bueno, eso es lo que te puedo decir. No me acuerdo si es C++, si es C numeral, no me acuerdo exactamente cómo es pero ciertamente lo vimos, lo tuvimos. Está en GitHub, de hecho. Así que bueno, eso es un dato que te puedo tirar. Genial, chicos, muchas gracias. Muy buen desafío porque es algo puramente matemático casi. Sí. Y está muy bien desarrollado, muy bien explicado también. Es un poco complicado. Así que felicitaciones y gracias por la respuesta. Muchas gracias. Gracias a vos. Otra cosa, generalmente se usan estos Kalman, los vas comparando el rendimiento de uno versus el otro, entonces bueno, presentamos la opción, la sugerencia de desarrollar el trabajo, vino por parte de Marcelo, digamos, estaba en una de las presentaciones de él con sugerencia para hacer desarrollo, y generalmente vas compactando una implementación tras la otra, en Cente, del lineal y después vas haciendo las comparaciones entre sí, de ruido y de rendimiento, así que, bueno, esperamos que esto les sirva a Marcelo después para su clase. Por supuesto, yo he aprendido con ustedes también, así que ha sido un gran trabajo y una gran salida de la zona de confort también, Sí. como hemos charlado. Bueno, yo tenía una pregunta más, pero vamos a seguir adelante con la siguiente presentación para no irnos con el tiempo.
Dale. Un aplauso para los chicos, por favor.